alguna consulta, vamos a seguir con la sesión 2. Igual, en el chat pueden colocar alguna inquietud que tengan, algún comentario, en el cual yo al finalizar la sesión 2 les voy a poder responder de la mejor manera. Ok, ahora, ¿qué es el comité? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el reglamento también menciona esto, de que es un órgano bipartito y paritario, constituidos por representantes del funcionario, en este caso del empleador, que son la jefatura, el empleador, y de los trabajadores. Estos tienen que tener obligaciones de manera legal y práctica a nivel nacional. Ellos están destinados a qué? Cumplían un principio. A ver, ahí les menciono y les pregunto, ¿no? Los que están en el grupo, que están acá en la reunión. ¿Cuál es el principio que ellos se encargan de que se cumpla? Los principios de la ley, ¿no? Que son 9. ¿Cuál es el principio que ellos se encargarían de cumplir? Ellos dicen, no, con este principio, o sea, al momento de realizar sus funciones, ¿no? Al momento de que exista netamente el comité, ¿cuál es el principio que se cumple ahí? También lo dice textualmente acá un poquito. Pero ¿cuál creen que sería? ¿Qué principio se cumple con el tema del comité? ¿Cuál será? Lo pueden colocar en el chat. A ver, los espero un minuto antes de continuar. ¿Tienen alguna idea? ¿No? Ok, no se preocupen. Aquí va el tema de consulta y participación. ¿Por qué? Lo mencionaba también hace un momento. El tema de la participación, el tema de la participación de los trabajadores. Ese principio de consulta y participación involucra el tema del comité, porque en el comité justamente está la parte de... Ah, ok. No, ya lo repetí, pero no te preocupes. Estaba consultando acerca de qué principio se cumplía con el comité. Entonces mencionaba ahí que se cumple el principio de consulta y participación, porque justamente en el comité está la parte empleadora y la parte de los trabajadores. Entonces, pues los trabajadores participan en el tema de seguridad. Entonces, cuando hay un tema de auditoría, cuando hay un tema de inspección, por la parte de SUNAFIL, siempre preguntan, ¿no? Ok, tienes que cumplir la consulta y participación. ¿Y de qué manera? Ok, tengo constituido un comité de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿cuándo se conforma este comité? Como mencionábamos, era de 20 a más trabajadores, un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si es que tengo menos, ¿qué cosa se realiza? Un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, veíamos dos definiciones importantes, bipartito y paritario. ¿Qué es bipartito? Bipartito. Son representantes tanto empleadora como trabajadora, ¿no? Bipartito, que es de manera bipartita, ¿no? Tanto para acá, tanto para acá. Empleadora y trabajadora. ¿Y qué significará paritario? Paritario significa que es igual número, o sea, no solamente tengo dos frentes, sino tengo igual número de personas, de representantes, tanto en la parte trabajadora y en la parte empleadora. Entonces, por eso es bipartito y paritario. Estos mencionan que tienen que tener un diálogo y vigilancia en el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, la elección de los representantes de los trabajadores ante el comité, ¿por qué artículo está? Está por el artículo 31 de la ley y el artículo 49 del reglamento de la ley. Entonces, ¿cómo es este proceso, no? El proceso electoral, ¿cómo es el tema de la votación? ¿Cómo es el acto de elección para una formación del comité, ¿no? Por ejemplo, en el proceso electoral, la elección se da a cargo del sindicato más representativo. De repente yo tengo en mi empresa 5 sindicatos, pero mi sindicato con mayor número de personas afiliadas es el sindicato A. Ah, ok, entonces el sindicato A se va a encargar de este proceso electoral. El sindicato A va a encargarse de todo este proceso, porque hay un comité electoral, también hay que tener en cuenta, ojo, ¿eh? Entonces ellos son los que se van a encargar de ello. O en caso no exista un sindicato, ¿quién se va a encargar? La parte empleadora, ¿no? En este caso el gerente, etcétera, ¿no? Y mediante un reglamento, el ministerio también establece un procedimiento para la elección de estos representantes de los trabajadores. Hay que también tener en cuenta de que no solamente existe un comité. Por ejemplo, si yo tengo la empresa, por ejemplo, mi empresa, ¿no? Voy a dar el ejemplo real de mi empresa.
Mi empresa está tanto a nivel nacional, tiene como 5 a 6 plantas a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa con mi comité? No puede ser solamente un comité en mi sede, sino también tiene que ser en las diversas sedes. Entonces, por lo cual, se debe formar también subcomités o como lo llamen, ¿no? Pero tienen que ser como unos pequeños comités dentro de estas sedes, ¿no? Cada uno va a ser un representante y tantos estos representantes van a formar parte del comité general. ¿Por qué? Porque no se van a dar abasto, o sea, tiene que haber unos representantes por cada sede, ¿no? Por ahí se forman los subcomités de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, votación. Los trabajadores eligen a sus representantes por una votación secreta y directa. Va a ser de forma presencial o no presencial como la establezcan, no, no es que estrictamente sea presencial. Más adelante vamos a ver qué pasó con el tema del COVID, ¿no? Porque no se podía hacer un tema de reuniones, lo que te pedía el comité, ¿no? Y el acto de elección no se comunica, no se registra ante la autoridad administrativa de trabajo, o sea, no se va a mencionar al Ministerio de Trabajo. Ahora, también la medida temporal en el marco de la vigencia sanitaria que mencionaban, ¿no? Se establecen diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos. Entonces seguía existiendo el comité porque justamente el comité es los que, como que como que el oído y también como que los voceros de los trabajadores en la parte de seguridad y salud en el trabajo y los que también reclaman el tema de los derechos dentro de la organización. Entonces, ellos también tenían que justamente revisar o garantizar que en la época del COVID, cuando había emergencia sanitaria, se cumplan con ello, ¿no? Entonces, por lo cual, ¿qué pasó? O sea, por ejemplo, estos comités normalmente su duración son 2 años, pero hay que entender que también con el tema del COVID hubo bastantes procesos que se lentearon, que no se dejaron de obviar, etcétera, pero tenía que seguir existiendo un comité y de repente no se podía hacer todo el proceso de constituir un nuevo comité porque de repente hasta no tenían el tema de la economía suficiente para hacer todo el proceso. Entonces, aparte de que no se podía hacer cosas presenciales, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Ok, va a seguir existiendo este comité, pero se va a dar una prórroga, por lo cual el comité que existía de repente desde el 2019 no se iba a actualizar en el 2021, sino se iba a continuar hasta el 2022. O de repente había un comité que se constituyó en el 2018 y que su mandato terminaba en el 2020 y justo en época de COVID, no, dice, no puedes constituir uno nuevo, va a haber una prórroga, ¿no? Si es que deseas, puedes constituir uno nuevo, pero si es que no, tienes una prórroga, o sea, puedes seguir presentando tu mismo comité o tu mismo supervisor. Eso es lo que dio como una facilidad por el tema de la emergencia sanitaria del COVID. Ahora, ¿cuál es el número de miembros del comité? Eso está dentro del artículo 43 del reglamento. Menciona que mínimo tienen que tener 4 y máximo tienen que tener 12. Es un máximo de 12. Más de 12 no pueden tener. Es un mínimo de 4 y máximo de 12. ¿Y de acuerdo a qué factor o qué factor me va a incluir más personas? Esto es de acuerdo a que 6 miembros como mínimo en entidades de más de 100 trabajadores. ¿Qué cosas se agregan? Cada 100 trabajadores se agregan 2 personas más. Entonces, 2 cada 100 trabajadores adicionales, hasta llegar al máximo. Por ejemplo, si ya llego 2, añado 2 y me resulta, me sale, ok, no tengo que añadir 2 más, porque mi empresa, mi organización tiene como, no sé, como 700, 800. Entonces, no puedo ser 14, tendría que ser 12 como máximo. Como máximo es un tema de 12. Entonces, hay un tope ahí. Entonces, el número es definido de acuerdo a las partes, también pueden hacerlo vía negociación colectiva. Los criterios para el número de miembros, entre otros, va de acuerdo al nivel de riesgo y el número de trabajadores, como mencionábamos, ¿no? Cada 100 trabajadores van a aumentarse 2 personas más. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para formar parte del miembro del comité? Tiene que ser trabajador de la parte empleadora, evidentemente, tiene que ser parte de la parte empleadora, parte de la organización. En realidad no puede venir un asesor a querer formar parte del comité, no puede venir un tercero diciendo, no, yo también quiero ser parte del comité. No, no puede ser una visita que quiere formar parte del comité. No, tiene que formar parte de la organización. Tiene que tener mayor de 18 años de edad como mínimo. Y de preferencia, ojo, acá dice de preferencia,
tiene que tener capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo, o también de repente elaborar en puestos que permitan tener un conocimiento de seguridad o de riesgos laborales, o prevención de riesgos laborales. Entonces, esto lo pongo como que en cursiva porque acá mencionan de preferencia, ojo, es de preferencia. ¿Y por qué es de preferencia? Porque justamente este comité es como que los oídos, los oídos de los trabajadores y también la voz de los trabajadores. Entonces es bastante importante que ellos también tengan conocimiento del tema de seguridad, porque si no van a dejar por alto algunas cosas que no se deberían dejar por alto. ¿Y cuáles son los integrantes? Está el presidente, el secretario y los miembros. El presidente es elegido por el propio comité, por los representantes, ¿no? Este va a convocar, va a presidir, va a dirigir las reuniones del comité, facilita la aplicación, la vigencia de los acuerdos, y él representa al comité ante el empleador, si es que requiere realizar medidas o requiere realizar consultas adicionales al gerente general, él es el encargado de representar al comité, ¿no? Ante la parte de la organización. El secretario también es elegido por parte del miembro del comité. Y los miembros son los demás integrantes del comité. Estos justamente van a aportar iniciativas, van a hacer de revisar. Ahorita vamos a ver un poco de las funciones que cumplen, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de la instalación, ¿quién lo convoca? Convoca el empleador, quien también se encarga de hacer todo este proceso, también el sindicato mayoritario, en el caso que haya sindicato, y se levanta el acta respectiva. El contenido del acta de constitución también va a estar el nombre del empleador, el nombre de los cargos de los miembros titulares, el nombre y cargos de los miembros, los suplentes, el nombre del observador. El observador se va a encargar justamente, es la parte que no tiene voz ni voto, pero es alguien representativo dentro del comité. Lugar, fecha y hora de instalación, cuando hay un acta de constitución, cuando ya se constituye el tema del comité, y el plazo del mandato de los representantes, ¿no? En la parte trabajadora es de 1 año mínimo a 2 años, y en la parte empleadora el año que también se determine. Trabajadora 1 mínimo a 2 años, y la parte empleadora de un plazo que se va a determinar. Importante en el tema de la instalación, cuando está el proceso justamente del comité, es que este proceso tiene que ser totalmente transparente. Este proceso tiene que darse o sea, tanto cómo va, cómo va el proceso del sindicato, el más representativo que está liderando el comité electoral, también la parte de los postulantes, también tiene que haber un tema bueno, antes de los postulantes, las personas que se quieren lanzar como postulantes, también tiene que haber como una convocatoria de manera muy transparente, colocarse en sitios específicos que los trabajadores puedan observar y ver cómo es el paso, ¿no? El paso a paso de a quién debo dirigirme para yo postular. Posteriormente a eso pasan por un tema de tachas, ¿no? De quienes cumplen y no cumplen. Y posteriormente a eso sale justamente los postulantes, ¿no? Y estos postulantes también tienen que ser de manera transparente en un lugar visible donde todas las personas puedan revisar, ¿no? Quiénes están postulando por cada sede, quiénes están postulando por la parte, más que todo, trabajadora. Todo tiene que ser de manera muy transparente antes de constituir el tema de sufragio y todo lo demás. ¿Y cuáles son los causales de vacancia? Hay un vencimiento del plazo, la persona no justifica sus inasistencias 3 sesiones o 4 sesiones consecutivas, una enfermedad también puede inhabilitar del cargo, u otra que extinga de repente el vínculo laboral, ¿no? O sea, ya no va a trabajar en la empresa, ok, una vacancia, ¿no? ¿Y quién asume en este caso? Por ejemplo, en el tema de los miembros, hay unos miembros principales y hay un tema de suplentes. En el caso de vacancia, asume el tema del suplente. Lugar, hora de reuniones también tiene que ser proporcionado por el empleador dentro de la jornada de trabajo. No es que se van a reunir en la madrugada, no es que se van a reunir después de terminar el trabajo. Tiene que ser dentro de la jornada de trabajo. La periodicidad de las reuniones, esta se va a dar una vez por mes de manera ordinaria. Todos los meses tiene que reunirse el comité. De manera extraordinaria, esta tiene que estar convocada por el presidente del comité, o solicitud de 2 a más miembros. El quórum, tiene que haber un quórum como mínimo, si no, no pueden realizar el tema del comité. Esto quiere decir que tiene que haber de mitad más uno. Si son, por ejemplo, 10 miembros del comité, tiene que haber mínimo 6 personas. O sea, la mitad más uno, 5 más uno. 6 personas como mínimo para iniciar el comité. Si es que no se da, se tiene que dar una siguiente reunión. En esa oportunidad no se va a poder dar. Una segunda llamada
dentro de los 8 días subsiguientes, ¿no? O sea, la segunda reunión, si es que no se completa el quórum, en 8 días subsiguientes. Y los acuerdos se dan por consenso, a falta de consenso y algún tema de empate, el presidente tendrá que dirigir justamente la elección. Las actas se dan cada sesión, se sienta en un tema de libro de actas, por eso que también se tienen los libros de actas. También se copia al miembro del comité, a la máxima instancia de la gerencia, decisión del empleador. Por ejemplo, cuando hay un tema de comité en una anterior organización donde estaba, se daba como un tema se tenía una plataforma bastante bonita donde colocábamos el acta de manera virtual y donde todos colocaban su firma de manera virtual. Y de ahí al final se colocaba un correo donde se mandaba al gerente general, ¿no? Como un tema de, oye, estimado tal, te remitimos el acta de este mes, ¿no? Entonces, para que lo pueda revisar si es que tiene algún tema de observación o algo por el estilo, ¿no? Entonces, se le remitía y él lo remitía esta información como recibido, ¿no? Y ahí ya teníamos la copia de que se había generado un tema de información a la máxima instancia, que era la gerencia general. El informe anual también, porque eso es de manera... Hay informe semestral e informe anual también. Informe anual se da un resumen de todas las labores que se realizó. El tema de las inspecciones, el tema de las capacitaciones que tuvo el comité, etcétera. El cumplimiento de acuerdos. El empleador debe garantizar que hay un cumplimiento de acuerdos. Como es un comité, también hay reuniones. En estas reuniones también se van a firmar acuerdos. ¿Cuándo se van a reunir en la próxima oportunidad del comité? De repente se han visto un accidente que tuvieron o un incidente, ¿cuáles son los cumplimientos que se van a realizar en el próximo comité que se va a debatir? Comisiones técnicas van a ser según las necesidades. Asesoría. También ellos pueden solicitar una asesoría a una autoridad competente, competencias técnicas. Y el observador, que es parte del sindicato mayoritario, ¿no? Este asiste sin voz ni voto, solicita información al comité, alerta a los representantes de los trabajadores sobre riesgos que afecten la transparencia. Entonces, el observador va a ser netamente solamente un observador, tal como es. En el comité, en la reunión, él va a estar ahí presente, de acuerdo a lo que va a estar observando en las reuniones, etcétera, pero no va a mencionar nada ni va a votar por nada, ¿no? ¿Y cuáles son las principales funciones? Ellos conocen la documentación referida a las condiciones de trabajo, aprueban, ojo, el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, ellos tienen que aprobar el plan anual también, el programa, el plan anual de capacitaciones. Participan en la elaboración también de las políticas, de los planes, etcétera, y realizan inspecciones periódicas. Ellos realizan inspecciones periódicas, ojo, en el tema de o sea, se dan como que un cronograma, ¿no? También me acuerdo que en una anterior empresa hacíamos eso, un cronograma donde cada miembro del comité realizaba inspecciones, ¿no? A tal sitio, nave uno, nave 2, almacén A, almacén B. Y ellos investigan también el tema de las causas de los accidentes. También pueden aportar con un tema de acciones que ellos crean pertinentes. Evitar recomendaciones. Y bueno, acá como mencionaba, ¿no? Aprueban el plan de vigilancia y prevención del COVID en un plazo máximo de 48 horas, ¿no? Todo eso surgió con el tema del COVID, ¿no? Que ellos justamente el servicio de seguridad o el área de seguridad elaboraba el plan de prevención y ellos la aprobaban, ¿no? De acuerdo al comité o el supervisor en un máximo de 48 horas. ¿Qué más hacen? Recomiendan medidas de mejoramiento, revisan las estadísticas de incidentes, accidentes, reportan a la máxima autoridad si hay un tema de accidente mortal, y vigilan el cumplimiento de la legislación, las normas internas. Esto fue recientemente actualizado por el Decreto Supremo 001/2021, esta parte del comité, donde mencionan acerca de vigilar, de recomendar. Estos términos de vigilar y recomendar fueron los que se utilizaron en la última modificación. Promover, por ejemplo, promover el compromiso, la participación activa de los trabajadores. Ellos colaboran en los servicios médicos de primeros auxilios, supervisan los servicios de seguridad, se reúnen de manera mensual, de forma ordinaria y llevan un control del cumplimiento de todos los acuerdos en el libro de actas. ¿Y cuáles son las facilidades, no? Las facilidades para el cumplimiento de las funciones. El empleador va a asegurarse que todos los integrantes del comité y el supervisor sean informados de todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Los integrantes del comité y supervisores deben también recibir capacitaciones específicas, especializadas, netamente,
acerca adicionales a los que reciben de manera general, ¿no? Aparte de las cuatro, las cuatro que te pide la ley, ¿no? Como mínimo tienes que tener 4 capacitaciones anuales. Pero no, la parte del comité tiene que tener capacitaciones adicionales, especializadas acerca de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, me acuerdo que hacíamos un tema de capacitaciones de inspecciones, actualizaciones de normas. Ellos tienen que estar actualizados con el tema de las normas, porque ven un tema de condiciones, etcétera, factores de trabajo, etcétera. Y también un tema de inspecciones, cómo realizar una inspección efectiva, ¿no? ¿Qué inspeccionar? También que también tienen que tener estas capacitaciones especializadas o específicas. El lugar de reuniones también debe ser proporcionado por el empleador, deben reunirse en las condiciones adecuadas para que se desarrolle. Los miembros del comité y los supervisores también gozan de licencia, como habíamos visto hace un momento también. ¿Cuántos serán los días? 30 días naturales. Y ello. Entonces yo hago una pregunta ahí. Por ejemplo, si tengo una organización y son 8 trabajadores, ¿qué conformaría? Lo dejo de manera abierta. ¿Qué conformaría? ¿Un comité o un supervisor de seguridad? Tengo 8 trabajadores. ¿Qué ameritaría ello? ¿Un comité o un supervisor de seguridad? Exactamente, un supervisor. Muy bien, Edith. Otra consulta para saber si se ha quedado algo acerca de ello. Em, ¿Se acuerdan cuál era? Muy bien, Johnny, muy bien, Edith. ¿Cuál era la normativa en el sector industrial? Y estamos terminando ya. ¿Cuál es la normativa en el sector industrial? En el sector industrial, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la normativa que mencionaba que era antigua, antiquísima en realidad? ¿Se acuerdan? Más o menos ahí, Edith, Johnny. No, 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 del sector industrial, sector manufacturero. La 42, la 42, falta algo más. La 42F, la 42F, que es la que aún sigue vigente, pero es en la parte del sector industrial, ¿ok? La parte de pesquería era otro reglamento, que también es antiquísimo, que es del año 67, muy antiguo. Entonces, bueno, si no hay un tema de consultas, si no tienen algún tema de consultas ahorita, de igual forma me pueden buscar en LinkedIn si tienen algún tema de consulta específica, yo gustosa de poder ayudarlos. Si no tienen ningún tema de consultas, estaríamos terminando la reunión. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un buen inicio de semana. Muchas gracias.